Hacemos en nuestro centro en Sevilla, habitualmente se intenta estabilizar un poco. Muchos de estos casos, como el vuestro, hemos hecho. Yo tampoco tengo claro qué es la mejor opción. Hemos hecho valvuloplastia y posteriormente hemos acabado poniendo el TAVI. Y en otros casos, a pesar de la valvuloplastia, ha estado inestable y en el mismo acto de la valvuloplastia posteriormente hemos puesto el TAVI y se ha resuelto. O sea, yo no tengo claro, por ejemplo, en el caso que habéis mostrado, si Eulogio, que tiene más experiencia, nos puede decir si lo mejor es directamente en ese caso poner un TAVI o hacer una valvuloplastia puente, mejorar al paciente y después hacer implante. Indudablemente te encuentras casos que incluso has puesto el TAVI y después han fallecido, ¿sabes? Porque claro, el problema realmente, y esto pues a veces ayuda al HER-TEAM, es decidir a qué paciente realmente, aunque le pongas un TAVI, no va a mejorar o el pronóstico es muy malo, ¿no? Sabes que tenemos predictores pues de hipovolemia, anemia, o sea, de predictores de fragilidad, pero muchas veces lo más complicado es saber a quién realmente no sabe beneficiar del implante, ¿no? No siempre es posible ponerle un TAVI porque uno no tiene, ¿no es cierto?, en su armamentario válvulas, pero me parece, y como mensaje me parece que nosotros hemos sido agresivos, tenemos experiencia en valvuloplastia, es que cuando llegan hemodinámicamente inestables, a pesar del tratamiento médico, y cuesta un poco en el mismo día hacerle la valvuloplastia. Sí, una observación. Es interesante lo del HER-TEAM en Estados Unidos, porque allá se practica una medicina defensiva y es increíble en el sentido de que cuando están el cirujano cardiovascular y el cardiólogo van basados en las guías y al mismo tiempo cuando un paciente va a cirugía se dice en porcentaje cuál es la posibilidad de muerte y ahí es donde el HER-TEAM toma un rol importante en el sentido que el cirujano muchas veces dice, ¿sabe?, que este paciente va mejor por la vía percutánea, pero creo que lo basan mucho en el sentido de la medicina defensiva con que se practica en Estados Unidos. Cuando hemos estado en el curso del MIR de la Universidad de Miami, esto se discute. Y con relación a la última pregunta de cuándo abordar el aspecto de angioplastía, depende de lo que han estado mencionando, si el paciente está inestable y son lesiones de los segmentos proximales, de los vasos primarios, DA circunfleja derecha, hacen la angioplastía y seguidamente van con el implante de la prótesis. Bien, sí. No, bien, cuando uno ve de expandir las indicaciones, se habla de la estenosis valvular aórtica severa asintomática, de la cual no contamos con evidencia ni trabajos randomizados. Sí hay recomendaciones con nivel de evidencia C, que en aquellos pacientes con fracción de eyección menor del 50% o que van a otra cirugía cardíaca, tienen una cirugía, es decir, tienen que ir a cirugía coronaria, o tienen un test de estrés positivo, les recomiendan cambiar la válvula, ¿no? El 50% de estos pacientes con estenosis valvular aórtica asintomática tienen test de estrés positivo, lo cual esto está asociado a una mortalidad 6 veces mayor que la verdadera asintomática. Sin embargo, solo en el 5,7% se realizan test de estrés en estos pacientes. Alberto, me gustaría, Alberto y Marcelo, que me expliquen. Las razones puede ser porque hay miedo a que pueda haber complicaciones en el test de estrés de estos pacientes o no se siguen las guías o las recomendaciones bien. Gracias, Alejandro. Pero primero, felicitaciones por el simposio y por todo el desarrollo que has hecho en esta zona. Y al doctor Eulogio le quiero decir que con Alejandro hemos trabajado muchos años juntos en Clínica Coronel Suárez y aquí, y usted ha participado en muchísimas de nuestros debates de los pacientes si había que hacerles angioplastia o cirugía o tratamiento médico. Alejandro siempre decía, el doctor Eulogio le haría. Así que usted está incluido durante muchos años en nuestras discusiones diarias. Bueno, volviendo al grupo de los pacientes asintomáticos, sí, yo creo que lo que vos decís es así. El test de ejercicio 5,7% dice la cita y es la realidad. Nosotros
los pacientes ¿qué es lo que utilizamos en los pacientes asintomáticos? Yo creo que los marcadores, los biomarcadores, el ProBNP es un muy buen marcador, tiene una relación costo-beneficio buena. El score de calcio, por TC está creciendo y creo que también tiene un valor importantísimo, y además de los otros que vos habías puesto. El test de estrés, se hace en pocos pacientes y yo creo que la principal razón es que genera en el operador cierto temor y es un procedimiento que está muy restringido. Se hace poco. Yo creo que el score de calcio básicamente y el ProBNP nos pueden dar una visión sin someter al paciente al test de estrés que se podría hacer perfectamente. Yo creo que no es tan riesgoso, pero la realidad es esta, es el número que vos estás viendo ahí. Sí, buen día, muy lindo todo. Me parece bueno, aparte de recordar cómo arrancó esto, porque en el año 2012 yo me acuerdo que te pregunté si se podía hacer TAVI en Bahía Blanca, y era por un paciente que hoy tiene 92 años y había hecho 14 edema agudo de pulmón, todavía está en perfecto estado general y siempre me quedó como anécdota esa importante. Con respecto, antes de hablar del test de ejercicio, voy a decir lo que yo creo del HERT-Team, que lo hemos charlado muchas veces. Para mí el HERT-Team tiene que tener dos cosas fundamentales. La primera, no es lo mismo hacer cardiología clínica de consultorio que hacer cardiología clínica crítica. En unidades de cuidados críticos, haber trabajado muchos años en cuidados críticos. Y lo segundo, en mi experiencia, yo trabajé en centros donde el jefe, el dueño de un servicio era un cirujano cardiovascular y obviamente la decisión final la tomaba cirugía cardiovascular. Eso no es lo mismo cuando uno tiene una unidad coronaria que es libre de pensamiento, con gente que hace cuidado crítico y puede llevar a un nivel de discusión tanto con cirugía cardiovascular como hemodinamia. Yo creo que ahí el concepto de HERT-Team se eleva. Y de hecho ha pasado también que los pacientes de riesgo intermedio y algunos pacientes que se le han hecho TAVI, la decisión final con los seguros de salud, independientemente de las opiniones de los cirujanos cardiovasculares, se han torcido en base no solo a los scores de cirugía cardiovascular, sino a los predictores de fallo cardíaco, respiratorio, gastrointestinal o lo que fuera, para el procedimiento de cirugía cardiovascular. Por eso creo que el concepto es muy importante, pero es más difícil de llevar a cabo, pero me parece para mí por esa sencilla razón, porque a veces deciden los cirujanos por lo que fuere. Si la unidad coronaria tiene una unidad de cuidados críticos independiente, siempre es mucho más fácil. Y con respecto al test de ejercicio, yo creo que en realidad el temor es si uno no tiene experiencia. Si uno sigue paciente con estenosis aórtica, primero, en la opinión mía, el asintomático puro a veces es, cuando es asintomático puro es porque uno o no lo interrogó bien, o no lo siguió bien, o no lo sigue adecuadamente, pero yo no sé si nosotros no tenemos un número exacto para que yo pueda decir, pero yo creo que el seguimiento con test de ejercicio y prueba ergométrica de fuerza de 12 derivaciones que nosotros utilizamos habitualmente en pacientes asintomáticos ha dado excelentes resultados y a mi entender el número que utilizamos es muy superior a ese 5,7%. Bien, probablemente una de las razones por cual no se haga un tratamiento temprano es que la evolución es impredecible, pero la incidencia de muerte súbita al año que está publicada es del 1 al 3%, y con cirugía es un poco más, ¿no? Si uno ve los resultados del TAVI en riesgo intermedio, es menor que el de la cirugía y podría ser en el futuro, si tenemos evidencia, una alternativa de hacer un tratamiento más temprano. Pero como dijimos, la evolución es incierta de la asintomática real con test de estrés negativo, pero no es benigna porque pueden súbitamente quemar el ventrículo, deteriorar la función y tener eventos cardiovasculares en un porcentaje no despreciable. Quizás no dé la respuesta a este estudio, el ERRI-TAVR, que lo interesante es que está randomizando pacientes de 65 años o más con STS menor de 3 o mayor de 3, es decir, bajo riesgo, riesgo intermedio, y con una fracción de eyección mayor de 50% y con test de estrés negativo, es decir, asintomático, verdaderos asintomáticos. Y se los va a randomizar a TAVI o seguimiento clínico, que también nos va a poder informar un poco mejor la historia natural de esta enfermedad. Antonio, ¿cómo abordás cuando te consultan por un paciente con estenosis valvular aórtica severa, verdadero asintomático, y cuándo recomendás el recambio valvular en una estenosis moderada? Bueno, digamos, ahí hay
es un tema muy a veces conflictivo. El paciente con estenosis aórtica severa asintomática, no estoy muy seguro que exista. Y eso, recuerdo una vez cuando rendí el final de cardiología, me preguntó un cardiólogo, como pregunta final me dijo, si tenés una estenosis aórtica severa que tiene 80 de gradiente, me dice, pero está asintomática, ¿lo operás? Le dije que no. Y me dijo, ¿y si viene al año que viene con 130 de gradiente, lo operás? Me dice. Y yo le dije que sí. Y entonces casi me reprueba el examen, digamos, porque él consideraba que esto era inviable. Y de hecho es así. Hace unos años atrás creo que esta era la regla. Un paciente con una estenosis aórtica severa asintomática no se hacía nada hasta que el paciente empezara a presentar. La verdad y la realidad es que lo que uno ve es que los pacientes no tienen síntomas porque se van adaptando a una nueva situación, a un bajo gasto y van haciendo cada vez menos actividad y por lo tanto habría que discutir el tema de asintomática o no. Nosotros en general y en mi experiencia, si el paciente está asintomático no le hacemos nada, no, el grupo de cardiólogos clínicos nuestro no lo manda directamente a ningún tipo de intervención, así que lo continuamos con seguimiento. Bien. Un escenario clínico diferente es la insuficiencia valvular aórtica pura, que no hay duda que la recomendación y el nivel de evidencia da para el recambio valvular quirúrgico. Y sabemos que la ausencia de calcio en las cúspides no nos permite ver el calcio en la radioscopía, que la aorta ascendente está dilatada, el problema es el anclaje, el sellado. Doctor Eulogio, ¿tiene experiencia en tratar pacientes de alto riesgo? Porque llegan a la consulta de alto riesgo, riesgo extremo, con insuficiencia valvular aórtica pura. Es decir, ¿tenemos dispositivos como para poder abordar a la insuficiencia valvular? Una de las razones que a veces mandan los pacientes que teóricamente no han tenido síntomas es cuando empieza a fallar el riñón. Y entonces, bueno, pues la verdad es que esos pacientes es una de la indicación clara. Ahora, ¿cómo tratas a un paciente así? Pues el problema es que depende del grado de insuficiencia renal. Tú tratas de ponerlo en la mejor situación que puedas, que tampoco tienes muchas armas para hacerlo, y después la mejor forma que tienes es que establezcas un flujo renal adecuado, poniendo una válvula y que empiece a funcionar ese riñón. Mientras tanto, puedes utilizar el renal guard como esto... de la insuficiencia valvular aórtica pura. Insuficiencia valvular. Valvular, sí, no renal. Todavía estábamos con insuficiencia renal. Yo creo que la insuficiencia valvular aórtica en un paciente con estenosis aórtica es, digamos, un seguro que de alguna forma tiene el paciente para, a no ser que se haga critiquísima todo, tener muerte súbita. Y entonces yo creo que esos son los pacientes más fáciles de tratar, porque esos pacientes sabes que vas a pasar fácilmente, sabes que en realidad tienen una apertura suficiente para que en la mayor parte de los casos se expanda bien la válvula, bien sea autoexpandible o balón expandible, y una vez que pongas la válvula pues ya tienes solucionado el problema. O sea, ahora, si el paciente tiene insuficiencia aórtica, digamos, y no tiene estenosis aórtica, ahí hay, digamos, algunos estudios con resultados, digamos, diversos. Primero, la válvula balón expandible está descartada, si solo tiene insuficiencia aórtica. O sea, a veces con una balón autoexpandible, ahora con la válvula de 34 puedes tratar a algunos de estos pacientes, porque estos pacientes hay que sobredimensionarlos bastante, pero a la vez pues tampoco romperles la... y después hay una forma intermedia que nosotros hicimos en un paciente, pusimos una válvula autoexpandible, el paciente era inoperable por otra parte, ¿no? Una válvula autoexpandible sola, con el único objetivo que se quedara ahí,
y después lo sujetamos con una estobalón expandible dentro de eso y funcionó. Pero estos pacientes yo creo que hoy por hoy son pacientes quirúrgicos, excepto que tengas motivos graves para no tratarlos con una válvula transcatéter. Se puede tratar, pero yo creo que no es necesario. Después, hay algunos dispositivos que ellos, por ejemplo, la Accurate, la Symmetrics, que ellos, digamos, la casa comercial la publicita como un gran dispositivo para insuficiencia aórtica, pero yo creo que lo que están vendiendo es un paciente que tiene estenosis aórtica y que digamos, y que anatómicamente es una estenosis aórtica, pero que lo que domina es la insuficiencia aórtica. Pero si es una insuficiencia aórtica pura, no. Y después, otra última consideración, es que muchos de estos pacientes van a tener además dilatación aguda, dilatación importante de la aorta ascendente. Y probablemente el cirujano va a tener que trabajar ahí, y no estamos muy seguros, y me gustaría saber la opinión del cirujano, si tú eso lo tratas con una válvula transcatéter, ¿qué pasa con la aorta? Yo no estoy muy seguro que se frene esa dilatación. No, la dilatación aórtica, digamos, generalmente tiene una base genética. Muchas veces la insuficiencia aórtica es funcional y es consecuencia de la dilatación aórtica, y para eso está indicada la cirugía de Tyron David, donde del remodeling, donde, digamos, se reemplaza la aorta ascendente y se conserva la válvula aórtica que es insuficiente funcionalmente, digamos. Así que ahí en la dilatación aórtica hay una base genética. Sí, el problema son los pacientes, ¿no? Que como en la estenosis valvular aórtica hay pacientes de riesgo descartados de cirugía o de riesgo prohibitivo. En el caso de esta paciente, que yo creo que las imágenes son bonitas más que nada para que es un escenario totalmente diferente, como vemos acá, la estenosis valvular. Era una paciente de 72 años, con muchas comorbilidades descartadas de cirugía y sin nada de calcio, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Le hicimos la coronariografía, tenía un reemplazo valvular mitral previo con válvula mecánica, o sea que también tenía una cirugía previa, era realmente inoperable, y bueno, con una de las válvulas de una Corval Evolut R, que es reposicionable y recapturable, pudimos tratarlo, ¿no? Quería abrir un poco el panel de ustedes para que le hagan preguntas a los expertos. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitarlos por el evento, gracias por la invitación. Hacer una aclaración, un comentario del rol de las imágenes en este procedimiento. Creo que el riesgo anatómico y la evaluación de las futuras o posibles complicaciones es de vital importancia, tanto en el preprocedimiento como en el postprocedimiento y en el intra-sala de hemodinamia. El rol de las imágenes es importante. En cuanto a la tomografía, es el gold estándar para la evaluación del anillo. Creo que no hay paciente hoy en día que se someta a un reemplazo de válvula aórtica que no sea evaluado por tomografía. No solo porque evaluamos y les decimos las medidas que queremos considerar del anillo, sino por, como dije, las eventuales mediciones para predecir posibles complicaciones, como puede ser la calcificación del septum membranoso o las calcificaciones a nivel del tracto de salida, y obviamente todo lo que tiene que ver con los accesos. Mi pregunta es para los doctores en líneas generales: ¿qué rol tiene la ecografía transesofágica hoy en día en la sala de hemodinamia? Si la usan de rutina o si están usando únicamente ecografía transtorácica para la evaluación de las complicaciones. Depende de cómo planifiques el procedimiento. Si el procedimiento lo planificas minimalista, entonces puedes perfectamente, si el procedimiento, por las razones que sea, esto lo planificas de forma convencional, todavía hacemos bastantes casos, pero de cualquier forma, con una cosa o con otra, todos los pacientes salen estubados de la sala, con las dos cosas, que es una de las cosas que cambian esto. Respecto a la tomografía, es verdad que es
la gente se ha acostumbrado a que efectivamente con eso se mide, pero la verdad es que depende de qué válvula utilices. En la válvula balón expandible, yo creo que lo único que no te tienes que equivocar es en que sea 23 o 26, o 29, vamos, pero cada uno desarrolla su método y entonces yo lo que hago siempre es cargar la jeringa con más volumen y para mí el tamaño real de la válvula me lo da la resistencia al inflado. Y de esa forma prácticamente no hay insuficiencia aórtica y yo creo que la última rotura de anillo que tuvimos fue en 2008. Guillermo. O sea que, entonces, es verdad que, y luego el eco, yo no estoy muy seguro que ahora sea tan importante para las complicaciones, porque las complicaciones que eso las ves, y además las complicaciones que puedas tener puedes solucionarlas con eco transtorácico. Pero yo tampoco estoy muy seguro que el TAC sea inocuo, porque en pacientes que están muy deteriorados se utiliza mucho contraste, bastante más contraste que el que utilizamos en el procedimiento, y la verdad es que a esos pacientes le puedes ahorrar ese daño adicional. Y en los pacientes de riesgo intermedio, es que en realidad últimamente hacemos pacientes que no necesitan nada previamente. Son pacientes que no tienen patología coronaria, les haces 2 inyecciones en las coronarias al empezar el procedimiento, después haces otra inyección para ver, digamos, los accesos, dependiendo de que uses o no acceso contralateral y cómo lo planifiques, y con 30 cc de contraste es todo lo que has utilizado en ese paciente. Entonces, es verdad que la gente, ¿sabes por qué se ha acostumbrado más al TAC y os dicen a los radiólogos que es lo que más quieren? Porque mucha gente no ha tenido tan disponible el eco transesofágico. Y entonces, nosotros es que hacemos todo el diagnóstico y tratamiento en la misma. Una vez que un paciente nos lo mandan para implantación de válvula, todo esto se lo hacemos si el paciente tenemos sospecha que pueda tener enfermedad coronaria, le hacemos una inyección previa, pero si no, nada. O sea que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero si tú tienes acceso a eco transtorácico y esofágico y un buen ecocardiografista, no estoy seguro que haya mucha diferencia. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación y los felicito por las jornadas que están organizando. Yo quería hacerles más que nada una pregunta clínica del consultorio de todos los días. Porque, bueno, esto del TAVI pasó de ser aquellas comunicaciones aisladas en los primeros congresos donde se mostraban los primeros casos, a ser directamente una pregunta de los pacientes. Muchas veces cuando uno se sienta adelante de un paciente con estenosis aórtica severa sintomática y le plantea que esa válvula tiene que ser intervenida y por ahí, como el paciente es de bajo riesgo, le plantea inicialmente la cirugía, el paciente muchas veces viene con la pregunta de que o ha leído, o se ha enterado, le han comentado que existe la posibilidad del TAVI y yo creo que con mucha razón preguntan por qué a ellos no se les puede hacer un procedimiento mucho menos invasivo. Y cuando uno tiene que hablar con ellos y comentarles sobre las distintas características de cada procedimiento, yo en general tengo en cuenta o en mente 2 cosas. Una son las complicaciones y el otro lo que hablaban de la durabilidad. Entonces, yo quería preguntarles, sobre todo como a los hemodinamistas, ¿cuál de todas las complicaciones del TAVI, la posibilidad de insuficiencia residual, implante de marcapaso, ACV, etcétera, ustedes le tienen más respeto o es lo que creen que limita todavía el método para ser aplicado a poblaciones de menor riesgo? Y también, ¿cuánto piensan que se necesita para que conozcamos realmente la durabilidad de la válvula?
una pregunta muy importante. Nosotros pensamos, y lo comentábamos con el doctor Eulogio, que quizás de las complicaciones desde que Alain Crevier puso la primera válvula, y realmente fue una proeza, y felicito a Alejandro por haber puesto esa diapositiva, abril 2002, el perfil de los dispositivos que usó Alain Crevier hoy día no se usa prácticamente 16 French contra lo que él usaba. Y pienso que este procedimiento para los pacientes bajo riesgo, intermedio y alto riesgo va a ser superado cuando nosotros logramos vencer las complicaciones vasculares. Y el estudio que aparece en el New England Journal of Medicine de Rad McCart, de la trombosis en la válvula, que hoy día obviamente se demuestra por tomografía, no se puede demostrar por eco, y aquellos pacientes que lo tenían se benefician del tratamiento médico. No sé si el doctor Eulogio quisiera hacer un comentario, pero pienso que una vez que superemos las complicaciones vasculares, esto prácticamente va a superarse, que son una de las complicaciones que desde un inicio nos han imposibilitado muchas veces hacer más caso y tomar precauciones, porque las complicaciones vasculares son muy, muy importantes en estos pacientes. Bueno, en realidad las complicaciones que más deben temer los pacientes, y son las que más tememos nosotros, es aquellas en las que menos podemos hacer. O sea, la primera complicación más grave, aunque la incidencia sea muy baja, es un accidente cerebrovascular. La segunda, que también es bajísima ahora, es una rotura de anillo. Después, una complicación que se le da menos importancia, en realidad, es el que el paciente se quede bloqueado, porque necesita un marcapasos, y ya es una enfermedad más que le pones. Y después, esta técnica tiene, digamos, para mí, el privilegio de que nos ha obligado a aprender cosas. Y lo que hemos tenido que aprender es, digamos, el estudio y el tratamiento o la prevención de enfermedades vasculares periféricas, porque es verdad que utilizamos 22 y 24 French cuando empezamos con la válvula de Edwards en el año 2007, pero el problema es que ahora esto que tenemos dispositivos de 14 y 16 French, que son esto, sobre todo muchos o la mayoría de que utilizamos 14 French, es que lo hacemos en algunos pacientes que no tienen accesos vasculares. Es que no se puede pasar ni un diagnóstico, y sin embargo los hacemos. Y los hacemos porque hemos aprendido cómo tratar los vasos para poder hacerlos, y cómo de alguna forma preparar los vasos para tratar las complicaciones vasculares que tenemos. Eso ha sido una virtud. Y después, el resto de las complicaciones, la insuficiencia aórtica, yo creo que como problema, digamos, que pueda afectar a un número importante de pacientes, porque siempre habrá alguno, pero insuficiencia aórtica importante, yo creo que es ya tiempo del pasado, excepto si utilizas algunas válvulas que todavía no están bien probadas. O sea, utilizas las válvulas que tienen los resultados bien sedimentados y bien asentados, la insuficiencia aórtica no es. Y después, pues ya el resto de las complicaciones son complicaciones menores. Pero en mi escala, la primera sería la cardiovascular, la cerebrovascular, porque aunque sea una incidencia actual del 1,5%, el problema es que muchas veces no puedes hacer nada, incluso aunque hagas, digamos, un tratamiento. ¿Por qué? Porque suele ser un stroke grande. Los que de verdad, los que solo se ven en el TAC, a veces yo creo que hagas lo que hagas y se trate como se trate, va a ocurrir. Y después sí que hubo mucho ruido, pero en realidad la incidencia actual es prácticamente igual en transcatéter que en cirugía. Bueno, yo coincido con Eulogio que la complicación más temida es la rotura del anillo, que indudablemente pues, se ha ido reduciendo con el uso de autoexpandible y de balón expandible.
Yo creo que la angiotac, como comentaba, es muy importante porque nos permite pues, medir exactamente el anillo, ver el calcio en el tracto de salida de UI, que es el predictor más importante, y en base a eso pues, nosotros pues, insuflamos más o menos con un software que hemos ideado, o sea, ponemos 1 centímetro menos o 2 menos, dependiendo del tipo de válvula, dependiendo de las características del anillo. Sobre el tema de las complicaciones vasculares, la verdad que con las enseñanzas de Eulogio, ciertamente las seguimos teniendo, pero el 95% se resuelven de forma percutánea con implantes de stent y solamente quiero recordar que en nuestra serie de 160 casos, un caso fue a cirugía vascular, ¿no? Por lo cual tampoco, o sea, sí es cierto de que debería ser un porcentaje más bajo, nosotros estamos en un 11% de complicaciones vasculares, debería ser un 1% en el futuro, que a lo mejor con un nuevo dispositivo, tipo manta y tal, como una especie de angiosil, se puedan mejorar, o bien que sea un poquito más pequeñita estos dispositivos. Y el resto, bueno, por el tema de la CV, pues cierto de que ya veremos, ¿no? Si hay estudios, pues, como ven, está el Sentinel y dispositivos, que veremos a ver si el coste se reduce y lo implementamos en el uso diario del TAVI, que ahora mismo, a día de hoy, la verdad que yo creo que en pocos centros se usa la protección de carotidia en el TAVI y habrá que ver, sobre todo, por, si estos dispositivos son realmente efectivos, que sean a un coste pues, asumible y no incremente el gasto, ¿no? Yo quería decirte una cosa respecto a la pregunta del paciente y el consultorio y la inquietud del paciente, ¿no? Yo soy un defensor, obviamente, de TAVI, pero la realidad es que yo creo que al paciente hay que explicarle bien las cosas. Primero, decirle que la cirugía de reemplazo de válvula aórtica es una cirugía que se hace ya más de 50 años y que tiene unos resultados muy buenos. O sea que tampoco es para desmerecerla, ni creo que todos los pacientes tienen que ir a TAVI. Explicarle al paciente que la cirugía es segura y que se realiza en Argentina o en cualquier lugar del mundo en forma segura con muy buenos resultados. Lo segundo que hay que decirle al paciente es que el TAVI no es que se va a ir a hacer una ecografía. En el TAVI también se puede morir y también hay un listado de complicaciones, como decía el doctor Eulogio ahí, que hacen que muchas veces la técnica tenga algunas limitaciones. Yo no estoy tan seguro de que las complicaciones que se mencionaban recién sean tan benignas y que esto no pase nada en un futuro. Yo creo que, bueno, lo vamos a charlar después, pero la presencia del leak paravalvular y de la regurgitación aórtica parece tener también ahí un pequeño tendón de Aquiles que, bueno, lo vamos a charlar después y lo vamos a evaluar un poquito más a fondo. Así que tampoco hay que decirle al paciente, mire, usted va ahí, se pone una válvula, el otro día se va a su casa y se terminó el asunto, porque creo que no es así.